El Club de Redes Sociales de la Cátedra de Derecho de las Obligaciones del Dr. Jorge Alberto Beltrán Pacheco, perteneciente a la Universidad Nacional Mayor de San Marcos, presentan Teoría del riesgo en las obligaciones de dar bien cierto. El artículo 1138 del Código Civil comprende las reglas que establecen cuál de las partes de la relación obligacional debe correr con el riesgo de la pérdida de la contraprestación ante la imposibilidad de ejecución de la prestación o su deterioro. Este dispositivo legal nos muestra tres supuestos, los cuales son: pérdida del bien objeto de la prestación, el cual puede ser por culpa del deudor o por culpa del acreedor. Deterioro del bien objeto de la prestación, el cual también puede ser por culpa del deudor o por culpa del acreedor. Y finalmente, el tercer supuesto es la pérdida o deterioro sin culpa de ninguna de las partes de la obligación. Teoría del riesgo. La teoría del riesgo alude a aquella situación donde se da la pérdida o deterioro en la prestación, pero no hay culpa de ninguna de las partes, ni del deudor ni del acreedor, y se evalúa qué sucederá con la contraprestación. Elementos: que se trate de un contrato sinalagmático. En los contratos sinalagmáticos o bilaterales, las obligaciones creadas son recíprocas. Cada uno de los contratantes es a la vez acreedor y deudor. Estas obligaciones son interdependientes. La existencia de unas está subordinada a la de las otras. Frente a ello, cabe aclarar lo que es un contrato unilateral. Este puede definirse como aquellos en que cada una de las partes es solamente acreedora o deudora. Ninguna de ellas es a la vez acreedora y deudora. No existen obligaciones recíprocas entre las partes. Es así que respecto de este último, contrato unilateral, la solución que se otorga es que el deudor no responde por caso fortuito, fuerza mayor o ausencia de la culpa, de manera que su obligación, la única del contrato, se extingue, quedando absolutamente liberado. Por ello, se requiere para la teoría del riesgo que el contrato sea sinalagmático, que el incumplimiento se deba a caso fortuito, fuerza mayor o que no exista culpa en el deudor de la obligación, que exista imposibilidad de cumplir con una de las prestaciones, que la prestación correlativa sea aún posible de cumplirse, que la imposibilidad sea subsecuente al nacimiento de la obligación, es decir, la imposibilidad debe de producirse con posterioridad a la fecha cierta de la celebración de la obligación, pero antes del plazo de la entrega, ya que, si tal hecho es anterior o concomitante con su nacimiento, la obligación nacería nula por tratarse de un objeto imposible. Frente a ello, ¿quién debe de asumir el riesgo? Para esto se plantea lo siguiente: res perit domino. La cosa se pierde para el propietario y el riesgo lo debe asumir éste. Es decir, si el bien se pierde en manos del deudor, éste pierde el derecho a la contraprestación. Si el bien se pierde en manos del acreedor, se mantiene el derecho a la contraprestación. Res perit creditori, la cual sostiene la conservación de la obligación correlativa, es decir, que los riesgos los asume el acreedor y se mantiene el derecho a la contraprestación. Res perit debitori, la cosa se pierde para el deudor, lo que equivale a decir que aquel no tendrá derecho a la contraprestación. En esta línea es preciso señalar que el Código Civil establece la presunción de que la pérdida o deterioro se debe por culpa del deudor. Así, el artículo 1139 señala que
Se presume que la pérdida o deterioro del bien en posesión del deudor es por culpa suya, salvo prueba en contrario. Así pues, si la pérdida del bien se produce antes de la entrega, quiere decir que aún el bien está en posesión del deudor y es éste quien se encuentra en contacto directo con el bien, y por ello será consciente de las razones que llevaron a su pérdida o deterioro. Asimismo, el deudor puede probar que actuó con la diligencia requerida y que la pérdida o el deterioro del bien no son por causas que le son imputables. Finalmente, el artículo 1431 del Código Civil establece que en los contratos con prestaciones recíprocas, si la prestación a cargo de una de las partes deviene imposible sin culpa de los contratantes, el contrato queda resuelto de pleno derecho. En este caso, el deudor liberado pierde el derecho a la contraprestación y debe restituir lo que ha recibido. Pero también señala que las partes pueden convenir en que el riesgo esté a cargo del acreedor. Esto quiere decir que en ejercicio de su autonomía privada se podría colocar el riesgo con cargo al acreedor, decidiendo que éste se hallará sujeto a cumplir con su propia obligación, aunque un caso fortuito o de fuerza mayor le impida a la otra parte cumplir con la suya, o incluso compartiendo los riesgos entre acreedor y deudor. Gracias por escucharnos. No olviden ver nuestros otros videos, suscribirse y activar las notificaciones para ser los primeros en ver nuestro nuevo contenido. De igual forma, los invitamos a que nos sigan en nuestras redes sociales. Pueden encontrarnos en Instagram y TikTok como Difu Derecho. Dejaremos los enlaces en la descripción de este video.